voy a desarrollar el tema violencia familiar, estrategias de intervención. Y lo voy a enfocar desde el punto de vista de la salud pública, o sea, desde la perspectiva de la salud pública. En el año 1996, la Asamblea Mundial de la Salud declara a la violencia como un problema grave de salud pública. Resalta las consecuencias a corto y largo plazo en el individuo, en la familia, en la comunidad y en los países, y promueve un enfoque de la salud pública desde la prevención basado en con base científica. En general, los profesionales de la salud ante la violencia actuamos de una forma reactiva y terapéutica. En realidad, la violencia es difusa y compleja y es necesario entonces abordarla desde un punto de vista holístico, integral. La perspectiva de salud pública en realidad va a colaborar con las otras perspectivas de enfoque de la violencia, que son los de los derechos humanos, la de la justicia, etcétera. Los profesionales de la salud y los colaboradores pensamos que la violencia y las conductas violentas y sus consecuencias se pueden prevenir. Por eso la importancia del tratamiento de la violencia desde el punto de vista de la salud. La violencia, en realidad, no desde hace tantos años es tomada como una cuestión de salud pública. ¿Por qué? Porque en realidad, como dijimos, es un fenómeno difuso y complejo y no tiene una definición exacta. Es una cuestión de apreciación. Lo que son comportamientos aceptables o inaceptables, lo que constituye un daño, va cambiando a medida que las normas culturales evolucionan y que los valores de la sociedad se modifican. Por ejemplo, doy un ejemplo para que esto se entienda. Hace décadas atrás, a un niño en la escuela se le podía dar una palmada. Esto era aceptado. En la actualidad esto es inadmisible. Esto tiene que ver con la evolución de lo que son el concepto de violencia y de lo que son los actos de violencia a través de la cultura y a través del tiempo. Podemos decir, entonces, según el Informe Mundial de la Violencia y la Salud del año 2002, que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, abandono. Esta es la definición de la violencia a la cual se llegó en este informe del año 2002 de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a la clasificación de la violencia, tampoco hay una clasificación integral y no es aceptada por todos las clasificaciones que existen, pero en este informe sobre la violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud se llega a una clasificación para justamente tratar de entender este complejo problema y para poder aplicar una prevención holística de la violencia. Esta clasificación vemos que divide a la violencia según la categoría del acto violento y según la categoría del autor, o sea, el autor del acto violento. Desde el punto de vista del autor del acto violento, podemos decir que la violencia puede ser autoinfligida, o sea, violencia contra uno mismo, la violencia interpersonal, donde allí estaría la que vamos a desarrollar, que es la violencia familiar, y la violencia comunitaria, y la violencia colectiva. Cada una de estas categorías se divide a su vez. La autoinfligida, está formada por las autolesiones y por los comportamientos suicidas. La interpersonal se divide en violencia de familia y violencia comunitaria. Dentro de la violencia de familia tenemos el maltrato de menores, el maltrato de la pareja,
o violencia contra la pareja y el maltrato de ancianos, y la violencia de la comunitaria puede estar dada por conocidos, pero que no tienen relación entre sí, o por extraños. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la violencia juvenil, los actos sexuales que ocurren en la calle, o la violencia que se produce en determinados establecimientos, como por ejemplo en el trabajo, en la escuela, en los establecimientos, por ejemplo, de personas ancianas, en los hogares de ancianos. La violencia colectiva tiene que ver con personas que se identifican con un objetivo y que provocan violencia a otro grupo de personas, siempre con objetivos sociales, políticos o económicos. Dentro de la violencia colectiva encontramos, por ejemplo, los conflictos armados, las violencias, por ejemplo, por terrorismo, genocidio, y todo lo que tenga que ver con violencias de gran magnitud. Esto es la clasificación de la violencia respecto de el autor del acto violento. Y además, entonces, esta clasificación nos muestra la naturaleza de la violencia. Según la naturaleza de la violencia, esta puede ser física, psíquica, sexual, de privaciones o abandono. Este informe mundial de la violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud del año 2002 nos muestra o trata de comprender la característica polifacética de la violencia a través de un modelo que se llama ecológico. En el año, aproximadamente en la década o en las finales de la década del 70, aparece este modelo para interpretar la violencia que se da en los niños, o sea, el maltrato de niños. Y luego, con diferentes contenidos, se propone en la investigación de los otros tipos de violencia. En este modelo lo que vemos, el solapamiento de los anillos, nos muestra cómo los factores de cada nivel pueden modificar o reforzar los de otro nivel. O sea, lo que nos muestra, sobre todo este modelo, es que la violencia es multidimensional, que es multifactorial y que la intervención para corregir la violencia o prevenir la violencia va a ser transdisciplinaria. Por ejemplo, los niveles son del individuo, de las relaciones, la comunidad y la sociedad. Por ejemplo, doy un ejemplo para tratar de comprender entonces este modelo. El maltrato de ancianos, que forma parte de la violencia familiar. Por ejemplo, en la parte del individuo, el anciano, que por ejemplo es de género femenino, tiene un deterioro cognitivo, tiene además problemas físicos. Estos son todos factores de riesgo para que la persona puede llegar a sufrir violencia. En el nivel de las relaciones vamos a ver la dinámica interpersonal familiar. Por ejemplo, en el anciano se produce la muerte de los coetáneos. Y por ejemplo, el cuidador, que puede ser la familia, sufre estrés y esto favorece la violencia. Estos son también factores de riesgo de que la persona sufra violencia. A nivel comunitario podemos ver la pobreza, el estrés económico o el aislamiento de las familias, de la comunidad y el aislamiento, o sea, a los sistemas de salud. Y desde el punto de vista de la sociedad, por ejemplo, hay sociedades que respetan mucho a los ancianos, por ejemplo, la sociedad japonesa, pero en sociedades donde, por ejemplo, se produce lo que se llama edadismo, o sea, que hay discriminación y prejuicios contra la persona mayor, estos son factores que pueden justamente favorecer la aparición de la violencia en el anciano. Entonces, lo que nos muestra nuevamente el modelo es que la intervención va a tener que ser simultánea y transdisciplinaria. Bueno, pero veamos entonces el tema específico a desarrollar, que es violencia interpersonal y dentro de ella violencia familiar. La violencia familiar se define como el maltrato o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole
infligida por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables. También, esta es una definición de María del Carmen Fernández Alonso del año 2003. Pero también podemos dar otra definición de violencia familiar, y es que es todo acto u omisión cometida en el seno de la familia ocasionando daños a uno de sus integrantes. Veamos entonces cuáles son las características de la violencia familiar. Bueno, existen grupos vulnerables a sufrir violencia. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Bueno, en primer lugar, las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con trastornos mentales graves, los discapacitados y, en menor medida, el hombre. Pero estos grupos también se entrelazan con otros factores, por ejemplo, la edad, el sexo, la salud, la posición social de la persona. Además, podemos decir que la violencia siempre se da a través de un fenómeno no individual, sino justamente relacional. O sea, no tiene que ver este tipo de violencia, la familiar, con un fenómeno individual, sino con un fenómeno de la relación que se da entre los miembros de la familia. Respecto de la naturaleza de la violencia, podemos decir que es psíquica, física, sexual, de abandono o negligencia, y que en general los estudios nos muestran que la más frecuente es la psíquica. El proceso de victimización no es estático, es dinámico. Una característica de la violencia hacia los discapacitados es que esta violencia familiar se produce en el hogar y también en el entorno donde se produce la socialización. Algo muy importante es cómo son estas familias, cómo funcionan estas familias. Siempre hay un funcionamiento familiar disfuncional con dificultades en la comunicación, baja cohesión afectiva, dificultades en mostrar las emociones positivas y dificultades también para la negociación que se debe dar en las relaciones. También algo muy importante a nombrar como característica es el ámbito privado de la violencia, de este tipo de violencia que es la familiar. O sea, en general, la familia es el lugar donde uno se siente protegido, donde puede crecer, donde se brinda afecto. En este tipo de familias se produce esta función de protección y de cuidado no está, y se produce un control de un familiar contra otro, ¿no es cierto? Lo importante de este ámbito privado es que muchas veces no sale de la familia, o sea que no se comunica este problema y el problema entonces se agrava. Por eso es una característica importante a tener en cuenta, y por eso la importancia, por ejemplo, de la psicoeducación, para que la persona pueda hablar respecto de este tipo de violencia y de lo que está sufriendo. Siempre también debemos pensar que en este tipo de violencia, la familiar, una persona con mayor poder abusa de otro con menor poder, sea situacional o estructural. Veamos una característica de este tipo de violencia que se da en familias donde hay una persona con un trastorno mental grave. Podemos decir que existen pocos todavía estudios sobre violencia, salud mental y bienestar familiar, que los estudios nos muestran que aparte de la persona que tiene un trastorno mental, muchas veces es la madre, que es la cuidadora, la que se encuentra en riesgo de sufrir violencia cuando es el blanco de la violencia de la red social del enfermo. Lo que podemos decir es que la violencia familiar en este grupo de familias ya existe, o sea, no es porque esté la persona con el trastorno mental grave que va a haber violencia familiar, sino que ya existe, y que haya una persona con un trastorno mental grave puede potenciarla, y que no tiene que ver con los síntomas, sino con
las relaciones que se producen en la familia. O sea, los síntomas pueden afectar la forma en que la persona se relaciona en la familia, pero no son los síntomas en sí los que producen la violencia. ¿Y cómo es el funcionamiento familiar de este tipo de familias? Bueno, justamente hay también una disfunción familiar con límites difusos al interior, rígidos al exterior y miembros sobreinvolucrados. Bueno, un tema importante entonces, y que son las consecuencias que produce la violencia familiar y cualquier tipo de violencia, es el impacto en la salud de la persona que sufre violencia. En general, la prevalencia de trastorno de estrés postraumático en personas que han sufrido violencia familiar es de un 60%, pero podemos decir que un 100% de las personas que sufren violencia familiar tienen algún síntoma de trastorno de estrés postraumático. Esto es muy importante a considerar. Y que además produce, o sea, el trastorno de estrés postraumático, además se asocia a otros trastornos, por ejemplo, depresión, ansiedad, dependencia a sustancias, somatizaciones o trastornos psicosomáticos, impulsividad, tendencias suicidas. Es muy importante también a tener en cuenta el cuidado del cuidador, por ejemplo, en el maltrato de ancianos, en el maltrato de personas con un trastorno mental grave o en el maltrato de discapacitados, hay una persona que cuida, que forma parte de la familia, en general muchas veces es la madre. Esta persona que cuida a la otra persona vulnerable, en general sufre estrés. Y este estrés produce enfermedades físicas, enfermedades psíquicas, y también produce irritabilidad y favorece también la aparición de la violencia. Hay algo que quiero mostrar respecto del impacto en la salud de la violencia familiar, y es las experiencias adversas de la infancia y lo que producen en la persona a lo largo de la vida. Ya en el año 1996, y vemos este artículo que se llama Impacto de la violencia en la salud mental, estado actual y perspectiva, de Ramos Lira y colaboradores, nos mostraba que el maltrato o abuso sexual infantil, o sea, una experiencia adversa de la infancia, como es el abuso sexual infantil o maltrato, se asocia posteriormente a abuso de alcohol y drogas, o sea que la persona puede sufrir a lo largo de su vida abuso de alcohol y drogas, trastornos mentales, el tener múltiples parejas, el mantenerse en relaciones violentas, embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual y lo que se denomina la transmisión transgeneracional, que luego voy a explicar. Este es un artículo posterior del año 2017 que salió en la revista The Lancet, el efecto de múltiples experiencias adversas en la infancia sobre la salud, una revisión sistemática y metaanálisis de Karen Hood y colaboradores, que nos muestra justamente las experiencias adversas de la infancia y lo que producen a lo largo de la vida, el haber sufrido estas experiencias adversas. Y como les decía, el anterior trabajo, que es de hace más de 25 años, nos mostraba lo que producía una experiencia adversa de la infancia. Este trabajo nos muestra cuando se producen múltiples experiencias adversas de la infancia y toma hasta 4 experiencias adversas de la infancia o más. ¿Y qué es lo que se produce? El estrés crónico de la persona que sufre experiencias adversas de la infancia va a producir desarrollos disruptivos, nerviosos, hormonales y emocionales, problemas o deterioro cognitivo, emocional y social, adopción de conductas perjudiciales para la salud y crimen. Puede producir también enfermedades no comunicables, como por ejemplo cáncer, discapacidad, problemas sociales, baja productividad y hasta la muerte temprana de la persona. ¿Cuáles son
las experiencias adversas de la infancia que mide este trabajo? Bueno, las que se producen directamente sobre el niño, como abuso, negligencia, diferentes tipos de abuso y negligencia, o las que se producen indirectamente a través del grupo familiar, como por ejemplo abuso de drogas, enfermedad mental de alguna de las personas de la familia, conflictos parentales, entre otros, negligencia, bullying. ¿Y cuáles son las conclusiones de este artículo, que es muy importante? Bueno, las experiencias adversas de la infancia es un factor de riesgo, entonces, para muchas condiciones de salud, tanto física como física, en la persona a lo largo de la vida y, como vimos, hasta puede producir muerte temprana de la persona. Y algo importante también que muestra es la transmisión transgeneracional o epigenética, o sea que, sufrir múltiples experiencias adversas de la infancia es un factor de riesgo para que la siguiente generación sufra también violencia interpersonal, por eso lo he nombrado al artículo, violencia autodirigida, o sea, la violencia que se da contra uno mismo, enfermedad mental y consumo de sustancias. Respecto de qué debemos hacer con este tipo de problemas que son las experiencias adversas de la infancia y las condiciones que producen a lo largo de salud que producen a lo largo de la vida, es cambiar el enfoque de la salud pública. Tiene que haber un enfoque en el cual apuntemos a la prevención de la violencia, a la construcción de resiliencia y apuntar a los servicios, o sea, preparar a los servicios para que informen estas experiencias adversas de la infancia y se pueda prevenir las malas condiciones de salud que favorecen. Bueno, veamos entonces cuáles son las estrategias de intervención que vamos a aplicar como herramientas en la violencia familiar y cuáles son las intervenciones psicosociales. Hay propuestas de intervención del equipo de salud y luego propuestas de intervención que se dan específicamente en la persona que ha sufrido la violencia. Las propuestas de intervención del equipo de salud son, bueno, primero, identificar, que el equipo de salud pueda identificar la violencia como un problema de salud, social y de derechos humanos. Diagnosticar la problemática existente en cada área de la salud, o sea, plantearnos por qué cada área de la salud, si puede realizar en realidad una detección precoz de esta violencia familiar, si no se realizan evaluaciones de violencia en los sectores de salud, si se realizan, por ejemplo, tratamientos respecto de la persona que ha sufrido violencia o no. También es muy importante la identificación de la naturalización de posibles actos violentos en la comunidad. Esto es a través de la psicoeducación, o sea, a enseñar a las personas que, no se deben naturalizar los actos violentos, ¿sí? Sino que hay que justamente diagnosticarlos, o sea, y no dejarlos pasar. Reflexionar acerca del tema de la violencia en la comunidad, abordar el tema de la violencia en los medios de comunicación y algo muy importante también es formar al equipo de salud, o sea, tiene que haber capacitaciones en violencia y en violencia familiar, tanto en el pregrado como en el posgrado de los profesionales de la salud y de sus colaboradores. Además, promover, muy importante, el tema de investigación de la violencia y con el apoyo, por ejemplo, de sociedades científicas. También fortalecer la intersectorialidad de los servicios, o sea que los servicios actúen en forma coordinada. Si no actúan en forma coordinada no se puede prevenir ni se puede actuar en la violencia. También importante sensibilizar a los servicios de atención primaria, que es respecto del tema, porque es el acceso a la salud, o sea que deberían evaluar ellos. En personas, por ejemplo, que sufren problemas de salud mental, debería haber una evaluación de violencia y victimización. Y otro tema importante es capacitar a agentes comunitarios en el tema de la violencia. Bueno, ¿cuáles son los principales aspectos a tomar en cuenta
para la intervención en violencia familiar. Y esto voy a repetir algo de las características que habíamos visto, pero que tenemos que tener justamente presente a la hora de intervenir en violencia. Bueno, primero tener en cuenta la complejidad de la violencia, la complejidad de los actos violentos, los patrones culturales que hay por detrás, y que esto, bueno, es lo que tenemos que justamente los patrones culturales, los que tenemos que modificar. Después tener en cuenta que la violencia familiar se da en el ámbito privado. Entonces hay falta de control social de la violencia. Por eso la importancia de la psicoeducación para que la persona que sufre violencia pueda justamente salir de este círculo. Después tener en cuenta, como habíamos dicho, una característica importante que es el fenómeno relacional. Siempre tiene que ver con la relación, no con el individuo en sí, sino con la relación que se establece. Después también importante el aislamiento familiar. Estas familias en general no tienen una red cercana de apoyo, como por ejemplo amigos, vecinos, mismos familiares. Y el aislamiento social que se produce. No hay una red social de apoyo, no hay instituciones, no hay acceso a la salud. Estas características tenemos que tener en cuenta entonces para la intervención. Una de las estrategias que vamos a poner en práctica, tanto en lo que es la intervención individual como en la intervención grupal, es la psicoeducación. La psicoeducación es una estrategia de intervención psicosocial que ha probado ser efectiva en lograr cambios en los diferentes sistemas humanos y sociales, que facilita el proceso de aprendizaje y cambios en la conducta, que promueve la concientización de la comunidad en el tema de la violencia y también promueve el empoderamiento del individuo, la familia y la comunidad. Los niveles de acción de la psicoeducación son 4, o sea, vamos a actuar a través de la psicoeducación a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal y a nivel de pareja. En el individual vamos a dar información, también vamos a establecer un consentimiento informado. A nivel familiar, también vamos a dar apoyo, información y puede ser unifamiliar o multifamiliar. A nivel grupal vamos a ver luego, por ejemplo, los talleres psicoeducativos que se dan y también, a nivel de violencia de pareja. También allí va a intervenir la psicoeducación. Y la psicoeducación actúa tanto en la prevención de la violencia familiar como en la atención de la violencia familiar. Veamos entonces la intervención psicosocial individual. O sea, la intervención que vamos a realizar en la persona que ha sufrido violencia familiar. Primero, lo que vamos a lograr es la contención de la persona que sufrió violencia, entonces contención inicial, el fortalecimiento y el apoyo emocional de la persona. A través de la intervención individual, vamos a tratar de centrarnos en las distorsiones cognitivas para que la persona pueda visualizar el riesgo. ¿A qué me refiero? Las distorsiones cognitivas son percepciones erróneas. En general, la persona que sufre violencia familiar y el victimario también minimizan el problema. También otra de las distorsiones cognitivas es la negación del problema. Y también se da lo que se llama la culpabilización de la víctima. O sea, la víctima se siente culpable, como que ella es la que ha promovido esta violencia. Entonces, estas distorsiones cognitivas tenemos que actuar sobre ellas para que la persona pueda visualizar el riesgo que corre. A partir de poder visualizar el riesgo, la persona va a establecer mecanismos de protección de ella misma de un modo más consciente y activo. También, a través de la intervención individual, vamos a producir activación de los recursos personales de la persona, recursos de la red, y vamos a favorecer el desarrollo del proceso de individuación. O sea, lo que se da juntamente en estas personas es el apego con la víctima. O sea, victimario y víctima
sufren un apego del cual justamente es necesario separar para que y esto se va a dar a través de el proceso de revalorización de sí mismo, de individuación, de tener más herramientas para, por ejemplo, educativas o laborales, para poder salir de la situación de riesgo. Con respecto a la intervención grupal, lo que vamos a lograr es, sobre todo y muy importante, la modificación de factores psicosociales. O sea, también, como en la intervención individual, vamos a buscar la maximización de la persona, o sea que la valorización de ella misma a través de, por ejemplo, la educación o de programas de ofertas laborales, ¿sí? Para que puedas salir de la situación de riesgo. También vamos a brindar psicoeducación, apoyo emocional, información. Vamos a brindar a través de la intervención grupal entrenamiento en recursos personales, familiares, sociales y legales para el proceso de salida de la situación de violencia familiar. Y vamos a brindar también motivación o promover motivación para participar en redes, que es muy importante, y grupos de autoayuda. O sea, habíamos visto que en general las familias están aisladas, entonces por eso la importancia de las redes familiares y de las redes sociales. La forma de dar la intervención grupal, una de estas formas es los grupos de autoayuda. Con los grupos de autoayuda vamos a favorecer el autoconocimiento personal. Además, se va a producir modificación de roles y actitudes a través de la comunicación y favorece los grupos de autoayuda la formación de vínculos tan importantes en las familias y en el aislamiento que éstas viven. Otra de las formas de intervención grupal son los talleres psicoeducativos. Los talleres psicoeducativos crean una situación de enseñanza y aprendizaje. Se utiliza la dinámica de grupo como herramienta para el cambio. ¿Y dónde se van a producir los cambios? En los comportamientos, en actitudes. Vamos a promover la formación de habilidades. Vamos a promover esto que habíamos dicho de cambiar las percepciones, o sea, las distorsiones cognitivas, los pensamientos, las creencias erróneas. ¿Sí? Y vamos a favorecer la interacción con otras personas. ¿Cuáles son los temas de los talleres que vamos a abordar en violencia familiar? Asertividad o comunicación asertiva, relaciones interpersonales, relaciones de poder, autoestima, proyecto de vida, pautas de crianza, estilo de vida saludable, fortalecimiento de valores, talleres de motivación, del círculo de la violencia, talleres en los cuales aprendamos a resolver problemas, o sea, de resolución de problemas, de empoderamiento, talleres de derechos y de construcción de resiliencia, entre otros temas. Y también muy importante para intervenir o como estrategia de intervención en la prevención y en la atención de la violencia intrafamiliar es la formación de redes. Estas redes van a estar formadas por diferentes sectores, por ejemplo, el sector de la salud, el sector de la educación, la policía, el sector jurídico, organizaciones civiles que se dediquen al tema. Y estas organizaciones e instituciones, al unir sus capacidades, aseguran mecanismos de coordinación para enfrentar el problema, planifican, programan y ejecutan soluciones en forma conjunta. Las redes de instituciones son muy importantes y se utilizan tanto en lo que es la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar. Voy a hablarle unas palabras sobre la violencia contra la pareja y sexual. En realidad es una declaración de la sección de salud mental de la mujer de la Asociación Mundial de Psiquiatría del año 2017, en el cual les voy a marcar algunos aspectos importantes de esta declaración que resumí. Esta declaración
de la sección de salud mental de la mujer de la WPA nos dice que la violencia contra la pareja y sexual es un determinante crítico de la salud mental de las mujeres, que es un problema de salud pública y de derechos humanos, que afecta en general a las mujeres y que los hombres en general perpetran violencia. Siempre las lesiones de las mujeres van a ser más graves. Hasta la muerte se puede producir. Que el 30% de las personas con trastornos mentales graves sufren violencia y que no reportan la violencia. Además, nos habla esta declaración que los niños testigos de violencia familiar tienen probabilidad de desarrollar más adelante en la vida, como habíamos visto antes de las experiencias adversas de la infancia, problemas de salud mental. Y también los niños testigos de violencia familiar pueden establecer relaciones abusivas, de los cuales, es difícil salir con el consiguiente consecuencia física y mental de la persona. Esta declaración, además de, nos muestra recomendaciones para actuar en la violencia contra la pareja y sexual, y rescaté algunas de estas recomendaciones, que son la investigación de rutina de la violencia y la victimización en evaluaciones de salud mental, tener en cuenta que la violencia produce enfermedades psiquiátricas, o sea que está en la génesis de enfermedades psiquiátricas, que es lo que habíamos visto en los anteriores estudios, que se deben promover justamente tratamientos respetuosos, ambulatorios y de internación, que tenemos que favorecer el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, que se deben realizar intervenciones psicoeducativas y socioculturales para cambiar, por ejemplo, uno de los temas es la cosificación de la mujer, y que además se debe censurar declaraciones públicas que naturalicen la violencia como algo justamente normal. Eso es algo también muy importante. Y bueno, y ya finalizando, vamos a hablar de prevención de la violencia familiar. Y para esto vamos a tener en cuenta justamente el modelo ecológico que nos mostraba que la violencia era multifactorial, multidimensional y que la intervención que tenemos que realizar es simultánea y transdisciplinaria, y que vamos entonces a actuar en los diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel individual vamos a actuar sobre los factores de riesgo, ¿sí?, de la persona, tratando de minimizar los factores de riesgo y mejorar los factores de protección de la persona. Vamos a fomentar actitudes y comportamientos saludables. A nivel de las relaciones o a nivel relacional, vamos a crear entornos familiares saludables, brindar ayuda profesional y apoyo a las familias. A nivel comunitario, muy importante la concientización de la población sobre la violencia familiar, fomentar todo tipo de actuaciones comunitarias respecto de esto, talleres psicoeducativos, asegurar también como importante la asistencia a las víctimas y el apoyo a las víctimas. Y en el nivel social, vamos a actuar sobre las desigualdades, vamos a tratar de modificar factores culturales, sociales y económicos que contribuyen a la violencia. Respecto de las estrategias de prevención, vamos a establecer programas que se basan sobre todo en mejorar las aptitudes relacionales y competencia social de las personas. En violencia familiar es muy importante mejorar las aptitudes relacionales y la competencia social de las personas. Además, es importante que los recursos se concentren en los grupos más vulnerables de sufrir violencia. Y algo muy importante en lo que es la prevención es invertir en estrategias de prevención primaria, es decir, en estrategias
que justamente antes, o sea, de que se realice la violencia, o sea, que prevengan la violencia antes de que ésta se produzca. Esto es lo más importante. Además, los programas deben tener un proceso de evaluación, o sea, deben ser efectivos, y para eso debe haber un proceso de evaluación de estos programas, para que justamente puedan servir en lo que es la prevención de la violencia. Además, como habíamos dicho, la violencia es multifactorial y todas las estrategias de prevención las vamos a establecer en la intersectorialidad de los servicios, o sea, en todos los sectores, y como habíamos dicho, la intervención será transdisciplinaria. La violencia, lo que tenemos que pensar que es prevenible y evitable, sobre todo el hecho en sí de violencia, el acto de la violencia y también las consecuencias de la violencia, y que la unión de las instituciones y organizaciones a través de las redes es la clave para prevenir la violencia.